Dios les bendiga, mis hermanos. Es una gran bendición poder estar juntos nuevamente en esta tarde, ¿verdad? Dios nos ha dado muchas bendiciones y pues no ha sido la excepción. Nos concede estar de nuevo ahorita en la tarde juntos para seguir meditando en su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. La sección que nos toca en esta tarde es capítulo 6 del versículo 8 al versículo 15, por favor. Hechos 6, del versículo 8 al versículo 15. Y nos vamos a poner de pie. Ahí en su casa, por favor, póngase de pie. No importa si usted está en la sala o está en el comedor o donde se encuentre. Póngase de pie. En voz alta, como familias, demos lectura a la palabra del Señor, todos juntos. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por concedernos estar juntos nuevamente. Y también te damos gracias porque tu palabra, Padre, hablará en nuestros corazones. Te rogamos que seas tú, Espíritu Santo, autor de la Biblia, quien hable a nuestro corazón y escribas tu palabra en nuestro corazón, y que nosotros respondamos con amor y con obediencia al mensaje que has preparado para esta tarde. Así que te rogamos que tú, príncipe de los pastores, nos guíes y nos pastorees en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esteban, un hombre, hermanos, con cualidades impresionantes. Esteban fue uno de los 7 diáconos elegidos, hermanos, por la iglesia, por los cuales los apóstoles oraron. Los apóstoles dieron algunos requisitos en el pasaje anterior, ¿se acuerda? Varones de buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para que ellos pudieran ministrar también junto con ellos. Así que el ministerio de los diáconos, hermanos, no se limitó solamente a la administración de los bienes y ver las necesidades y organización de la iglesia, porque según lo que también hacían era predicar. Dice aquí el capítulo 6, versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué cualidades tenía más Esteban? Lleno de gracia y de poder. Hermanos, era una persona que irradiaba realmente el Espíritu Santo, que se veía que él era cristiano, a donde fuera demostraba que era cristiano. Lo interesante en la historia de Esteban, hermanos, es que se repite una historia muy similar a la de nuestro Señor Jesucristo. Ocurren cosas muy semejantes. No sé si al diablo se le acabó el repertorio o qué, pero procedió de la misma forma que con el Señor. Cualidades de Esteban, hermanos, cosas que solo podía hacer Dios. O sea, Dios reflejado en la vida de Esteban, en la vida de este servidor, en la vida de este diácono. Su testimonio era poderoso. Su presencia, hermanos, estaba acompañado de la gracia de Dios.
Y miren lo que ocurre, el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermanos, no estaban contentos con la predicación de Esteban. No estaban contentos con el testimonio de Esteban. No les caía bien Esteban y dijeron, vamos a quitarlo, necesitamos callarlo. Y estos judíos, hermanos, se reunían en sinagogas en diferentes lugares. Significa que eran prosélitos, así se le llamaba, los seguidores del judaísmo. De otros lugares querían que Esteban dejara de predicar. Y querían que Esteban, hermanos, este varón, su nombre es griego, su nombre significa corona. Así que imagínense el peso que tiene, hermanos, el hecho de decir la vida de Esteban realmente era una corona. Él honraba al Señor, él hablaba del Señor, él daba testimonio del Señor y al enemigo le empezó a causar problemas. Y entonces llegaron estos hombres de la sinagoga de los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, de 5 lugares distintos, diciendo, vamos a demostrar lo que Esteban está diciendo y hacer que todos vean que Esteban está en un error y que la predicación de Esteban está mal. ¿Y sabe qué? Siempre que hablamos con la palabra de Dios de por medio, siempre que usamos la palabra de Dios, siempre que conozcamos la palabra de Dios, podremos dar respuestas con autoridad. Pero si usted y yo no conocemos la palabra de Dios, seremos avergonzados. Y entonces empezaremos a decir, no, espérate, déjale pregunto a mi pastor y vengo a decirte. Es que en mi iglesia se dice, es que siempre hemos creído. La manera en que respondía el Señor Jesús era simple, escrito está. Así que para que nosotros como iglesia tengamos la autoridad de Esteban, tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que saber Biblia al punto de que estos hombres de diferentes sinagogas llegaron a disputar con Esteban. Queremos un duelo de doctrina. Y dice el 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué hacía Esteban? Dar testimonio, predicar. Por eso es importante, hermanos, que nuestro testimonio sea veraz, para que nuestras palabras tengan poder. No puedo decirle a la gente, Cristo te ama, cuando mis actos son groseros, cuando mi forma de contestar no es prudente, cuando ni siquiera sonrío, cuando no trato bien a mis trabajadores, cuando mis compañeros de trabajo no saben que yo llevo una Biblia. Eso nos resta poder. Así que si nosotros queremos esa sabiduría y el espíritu, el denuedo que tenía Esteban, tenemos que ser legítimos. No puede darnos vergüenza decir que somos cristianos. Para que todos, hermanos, nuestra comunidad de iglesia cristiana, bautista, Oreb, pueda sentirse honrada de decir, ese que va allá es mi hermano en la fe, esa que va caminando allá va conmigo a mi misma iglesia. Pero qué triste, hermanos, es que cuando el testimonio que escuchamos de la gente de afuera sobre los cristianos es deplorable. Cuando aquellos que se dicen cristianos no dan testimonio. Y duele porque la iglesia le pertenece al Señor. Esteban hizo la diferencia, así que él tenía autoridad para hablar. Y entonces, hermanos, no hubo otra forma. No hubo otro medio. Dice el 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído decir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Se da cuenta? Sobornaron a unos para que hablaran mentiras. Te vamos a dar dinero, pero di esto sobre Esteban. Te vamos a dar tanto, pero di mentiras. ¿Por qué? Porque el testimonio de Esteban era legítimo. Y el padre de toda mentira, que es el diablo, hermanos, se va a encargar de hacerlo. Esteban no se puso a esclarecer nada. A ver, les voy a explicar. Yo no fui. El testimonio de Esteban era poderoso.
La gente que conocía a Esteban sabía. Y entonces vemos, hermanos, la similitud con el Señor. Qué gran privilegio para Esteban, hermanos, que aún en este proceso él sigue honrando al Señor. Dice entonces el 12: soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, a las autoridades. ¿Se acuerda quién llevó a juicio al Señor Jesús? Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, lo llevaron ante el Sanedrín. 70 varones entre fariseos y saduceos, el mismo Sanedrín que estuvo frente a Jesús, ahora frente a Esteban con la misma situación, pusieron testigos falsos, dice el 13. Decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Esa era la predicación de Esteban. Aquí ya hay dos cosas. Esteban predicaba a Jesús y eso les molestaba. Segundo, estas eran calumnias. No estaba diciendo eso Esteban. Aunque él hubiera repetido las palabras del Señor Jesús cuando dijo acerca del templo, que en 3 días lo levantaría, hermanos, Esteban no estaba cayendo en esa blasfemia. Esteban estaba predicando las palabras de Jesús, pero la manipulación de estas personas lo hicieron ver así. Y qué triste es que aun cuando nosotros como cristianos a veces cedemos ante esas ideas, no puedo decir nuevas, hermanos, porque son viejísimas. Todo lo que predica el progresismo y las ideologías de ahora no son nuevas. Ya está Sodoma y Gomorra, está todo ese tipo de cosas que ya estaban desde antes. Pero que hoy, hermanos, lo triste, y esa es la parte peligrosa, la iglesia está atendiendo. Y la iglesia está creyendo, y la iglesia está aceptando formas en que la palabra de Dios es manipulada, formas en que pensamos que la iglesia, la palabra, tenemos que ver qué método para que la iglesia siga. Hermanos, Dios no ocupa métodos, Dios ocupa cristianos como ocupó a Esteban. Lo quiere ocupar a usted y me quiere ocupar a mí. Así que no podemos llegar con ideas de que la iglesia tiene que renovarse o va a morir. Porque la iglesia es de Cristo y pensar eso es una tontería. De estar dando crédito a lo que el infierno dice acerca de la iglesia. Jesús dijo lo contrario: ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Así que es importante que la iglesia permanezca fiel a la palabra, a la predicación, sin atender, hermanos, sin poner atención a cualquier tipo de influencia que pueda torcer el mensaje bíblico. Así que nosotros, hermanos, es nuestra responsabilidad a todo predicador saber Biblia para predicar la Biblia legítimamente. Y si la Biblia le llama algo pecado, no importa nuestra opinión, pecado es pecado y ofende al Señor. Y Esteban, hermanos, lejos de hacer algo así, lo único que hace es permanecer en silencio y escuchar cómo lo atacan. ¿Saben por qué? Porque él sabía que confiar en Dios es la mejor opción. Aun cuando esos 70 hayan llevado a la cruz a su Salvador, él sabía que Jesús no le iba a fallar. Y que después de todo lo que pudiera ocurrir, Esteban recibiría la corona de vida. Dice aquí el 14: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, vea cómo son despectivos el Sanedrín aquí. Ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Este movimiento es un atentado contra nuestro sistema religioso. El problema no es que no se apegara a la ley de Moisés o que no hiciera la palabra de Dios. El problema es que Esteban estaba predicando el mensaje que Jesucristo dio, y el mensaje de Jesucristo fue explícito acerca de todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, y no hubo nadie más apegado que fuera más fiel y que llevara, hermanos, a su cumplimiento completo como el Señor Jesús. Para ellos esto fue un problema. Para Esteban fue un momento en el que él podía decir: me siento honrado de saber que soy un problema para el infierno. ¿Soy un problema para el infierno? Pregúntese usted. Esteban, con su predicación, su testimonio, estaba, hermanos, causando terror a las puertas del Hades.
Y mire cómo Dios es tan fiel, que basta una mirada a un corazón cristiano para saber quién está con él. Dice el versículo 15 al final: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Había una mirada celestial en el rostro de Esteban, que ellos, hermanos, eran los sacerdotes, eran los levitas, eran los saduceos, eran los fariseos, eran los ancianos, no habían visto. Y Lucas registra ese dato, hermanos, precioso, para decir, había algo que todos los que estaban ahí notaron en la vida, en el rostro de Esteban. Se veía que Esteban era cristiano. Se veía que la mirada de Esteban había Espíritu Santo en él. La presencia del Espíritu Santo seguía respaldando el llamado que le hizo a Esteban a ser diácono, a ser servidor, a ministrar en la iglesia y a predicar el Evangelio. Porque Esteban no se avergonzó del Señor, el Señor no se avergonzó de Esteban. ¿Y sabe qué? Ahí, en medio de ese juicio fraudulento, el Espíritu Santo estaba con Esteban. Y se podía percibir. Todos se dieron cuenta de una forma increíble: Dios está con Esteban. Había algo celestial en ese rostro. Dice Lucas, lo único que puede definir es como si fuera un ángel. Había, hermanos, en su vida, estaba impregnado del Espíritu Santo. Y Esteban, hermanos, siguió hasta el final dando testimonio, dando fe y mostrando en quién había creído. Quiera Dios, hermanos, que el corazón que Dios le concedió a Esteban esté en muchos de nosotros, y que con esa misma autoridad, poder y esa misma mirada podamos servir al Señor con todo nuestro corazón. No importa quién se levante en nuestra contra, no nos vamos a ir y hacer una guerra contra ellos. Vamos a seguir predicando el Evangelio. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por la vida de Esteban. Gracias por lo que tú hiciste, Señor, y porque la gloria fue tuya siempre. Porque respaldaste a Esteban, porque estuviste con él, Señor. Le diste de tu gracia, de tu poder, y tu llamado, Señor, no se equivocó con él. Te rogamos, Padre, que tu iglesia podamos responder de esa misma forma, hablando a otros, compartiendo a otros, sirviendo, Señor, sin dejar de predicar y siempre viendo por el bien de tu iglesia. Padre, que tu palabra esté siempre abundando en nuestros labios y en nuestro corazón. Y que tú, Señor, no te avergüences de decir que eres nuestro Dios, y que nosotros como iglesia podamos mirarnos con honra, con amor, y poder dar testimonio unos de otros de ser parte de la misma iglesia. Y que nuestro testimonio lo corrobore. Y si alguno de nosotros necesita ser quebrantado por esto, Señor, entonces hazlo. Pero que tu iglesia se mantenga íntegra y nuestro testimonio te glorifique. Gracias, Señor, por este mensaje. Nos confrontas, nos hablas, Señor. Pero te damos las gracias porque necesitábamos escucharlo. Gracias por tu palabra, Señor mi Dios. Gracias por tu bendición. Ponemos esta semana en tus manos y confiamos en que tendremos, Señor, la oportunidad de demostrarle al mundo que somos tus seguidores, que somos tus siervos, que somos cristianos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, deseamos que el Señor le llene de bendiciones y que esta semana guarde su vida y que nosotros, todos, sigamos dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo.
No se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.